Hola, estimados estudiantes, bienvenido al mundo de la ecofisiología vegetal. Mi nombre es Blanca Leguízamo, seré su docente en esta disciplina. Comenzaremos haciendo una breve introducción sobre lo que es la ecofisiología vegetal y repasando algunos temas o algunos términos que muy seguramente en algún momento de su formación profesional han escuchado. Entonces, inicialmente me gustaría mencionar por qué es importante para ustedes, desde la ganadería sostenible, conocer la ecofisiología vegetal. Entonces, cabe recordar, como bien saben, que la ganadería convencional ha sido tachada de ser una de las causas de degradación del suelo, causar baja fertilidad en estos suelos, por ende bajos rendimientos en los cultivos y además este desequilibrio en la naturaleza o en los ecosistemas han beneficiado la aparición de nuevas plagas y enfermedades, plantas no deseadas. ¿Sí? Entonces aquí ustedes tienen el reto de aprender a montar sistemas de producción ganaderos que sean sostenibles. Entonces, ¿cómo hacemos para que cada uno de estos sistemas sea cada vez más sostenible, pero que al mismo tiempo yo pueda cuidar la naturaleza, o sea, yo pueda causar el menor impacto posible en el ambiente? ¿Sí? Entonces, para yo conseguir un aumento en la producción, eh, con ese foco sostenible, es muy importante o es fundamental eh, conocer cada uno de los seres inertes y de los seres vivos que hacen parte de este sistema. Entonces, en este caso en específico estamos hablando de las plantas. Yo necesito conocerlas a detalle en cada uno de los diferentes niveles, perdón, de organización, o sea, desde las células, los órganos, los tejidos, cómo ella funciona para yo poder sacar provecho de esto y hacer que mi sistema productivo sea más productivo y yo pueda cuidarlas a ella y cuidar el ecosistema en general, ¿cierto? Entonces, aquí ya entra en juego una disciplina conocida como fisiología vegetal. Esta disciplina busca conocer cómo funcionan las plantas, cómo ellas se desarrollan, ¿cierto?, en el medio ambiente. Entonces, aquí ya hablaríamos específicamente de la ecofisiología vegetal. ¿Cómo se relacionan estas plantas o estos seres vivos con los factores ambientales? Cuando hablamos de los factores ambientales, estamos hablando directamente de, por ejemplo, temperatura, humedad relativa, la radiación, porque la luminosidad es muy importante para el desarrollo de las plantas, el carbono y el oxígeno atmosférico, el agua y los minerales en el suelo. Entonces, miren que la planta tiene una relación con el suelo, el aire, el agua. Entonces, todo esto es importante conocerlo. Cuando estamos hablando de factores medioambientales, nos referimos a lo que son factores bióticos y factores abióticos que están en el ecosistema. Los factores abióticos en sí se refieren a fenómenos físicos y químicos que afectan a los organismos que hacen parte de los factores bióticos, ¿cierto? Fenómenos físicos son la lluvia, el aire, el suelo, la presión atmosférica, entre otros. Factores químicos son, por ejemplo, el pH en el agua o la salinidad en el agua, cuáles y en qué cantidad están los minerales en el suelo, etcétera. Cuando nos referimos a los factores bióticos, estamos hablando de los seres vivos. Todos ellos están interrelacionados entre sí, incluyéndonos a nosotros. Entonces, esos factores bióticos son plantas, animales, microorganismos, entre otros. Entonces, entre los microorganismos se encuentran los hongos, las bacterias, las algas, los virus, entre otros. Cuando estos factores, digamos que ellos están muy bien articulados entre sí, entonces cuando se ve afectado uno de estos factores, automáticamente se va a ver reflejado en el otro. Entonces, si está en desequilibrio algún factor abiótico, van a entrar en desequilibrio los factores bióticos. Entonces, aquí digamos que el ecosistema funciona como un todo. Entonces, es un poco, digamos, es un poco complejo separarlos en bióticos y abióticos sin tener siempre presente que ellos están articulados entre sí y no son cosas diferentes, o sea, no son cosas separadas.
Es importante entonces, como les mencionaba, conocer los niveles de organización que tienen los individuos, en este caso las plantas. Este nivel de organización que les estoy presentando en este gráfico es un nivel de organización para organismos superiores, ¿sí? En el caso del gráfico, pues es específicamente para plantas y estamos hablando de un nivel inferior que va, pues, según el nivel de complejidad, va aumentando o van cambiando sus características, ¿sí? Entonces comenzamos con un nivel de partículas fundamentales. Estas partículas fundamentales van a pasar a un nivel subatómico, a un nivel atómico y los átomos se unen entre sí para formar las moléculas. Por ejemplo, la molécula del agua, la molécula de la glucosa, el azúcar, etc. Estas moléculas a su vez harán parte o formarán lo que conocemos como estructuras u organelas, las cuales se encuentran en las células, ¿sí? Las células son las unidades fundamentales más pequeñas y estructurales que tienen los seres vivos, ¿sí? Entonces, estas células son especializadas dependiendo a la función que van a cumplir en su tejido, correspondiente tejido. Entonces, los tejidos están conformados por células. Los tejidos son especializados según los órganos de los cuales ellos hacen parte, ¿cierto? Entonces, el órgano está conformado por tejidos. Son diferentes órganos según el sistema en el que ellos estén participando. Entonces, el conjunto de órganos forman los diferentes sistemas, como el sistema vascular. Estos sistemas en su conjunto van a formar a los organismos o a los individuos, ¿sí? Este es el nivel de organización que ya va a, digamos, se refiere ya a un individuo completo, ¿cierto? Y estos individuos, a su vez, hacen parte de los ecosistemas, ¿sí? La comunidad, la población, ¿sí? Digamos que la población está conformada por varios individuos, ¿cierto? Estas poblaciones, cuando hay varias poblaciones, estamos hablando de las comunidades. Y las comunidades ya van a formar los ecosistemas, ¿sí? Ese es el orden correcto, ¿sí? Eh, bueno, hoy solamente quería hablarles un poquito sobre esto. Espero que haya sido de su agrado, que hayan aprendido y hayamos podido repasar varios términos. Eh, por favor, hagamos la actividad que van a encontrar en el link en la descripción de este video y es para repasar estos términos y nos vemos en una próxima oportunidad. Les deseo todo lo mejor. Chao.